Buenas, mi nombre es Keila Espinosa, soy estudiante del programa de Psicología de la UNAD y hoy vamos a realizar una reflexión sobre los temas de la unidad 2. Las emociones son un tema de gran importancia para nosotros como futuros psicólogos, ya que nos permiten conocer las reacciones fisiológicas que nuestro cuerpo experimenta ante un determinado estímulo. Sin embargo, todas ellas luego derivan en sentimientos más prolongados en el tiempo. Tanto las emociones como los sentimientos nos señalan algo que debemos hacer o tener en cuenta. Ellas tienen una función que las hace útiles y permiten que las personas ejecuten con eficacia las reacciones conductuales apropiadas, independientemente de la cualidad placentera que puedan generar. Pues incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Sin embargo, la diferencia fundamental entre la emoción y los sentimientos es que la primera es totalmente básica, primitiva y unidireccional, mientras que el sentimiento incluye la capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente. Y por tanto tiene que ver con la capacidad de pensar en términos abstractos y simbólicos. Por otra parte, no solo muchas enfermedades tienen su origen primario en causas sociales, sino que un número mayor son influidas decisivamente en su evolución, ya sea positiva o negativamente por circunstancias sociales. Entre los diferentes factores psicosociales, las relaciones microsociales entre las personas en el trabajo, en la familia y en otras muchas situaciones puede ser origen de enfermedades. Los factores biopsicosociales pueden incidir de forma negativa en la salud mental en los adultos mayores, causando diversas alteraciones y malestares como depresión, ansiedad y estrés. Pero también son muchos los factores de orden psicosocial capaces de promover un envejecimiento satisfactorio y que permiten al adulto mayor optimizar su desarrollo y funcionalidad en sus actividades diarias, donde las capacidades emocionales para enfrentar obstáculos y cambios, el respaldo familiar, las redes de apoyo social, los estilos de vida saludable, entre otros, juegan un papel decisivo y funcionan como protectores. Entre las bases biopsicológicas relacionadas con la experiencia emocional, tenemos estructuras cerebrales como la corteza cerebral, la cual puede ser capaz de ejercer una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas. Por otro lado, tenemos el sistema límbico, el cual cumple una función que es regular en compañía del neocortés. Buenas, mi nombre es Marinelli Pérez Osorio y voy a hablarles de un tema que hace parte de la psicología psicosocial. De la inteligencia emocional, esta es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Las emociones son muy importantes para el ser humano porque reflejan nuestro mundo interno, nos permiten conocernos mejor, de conocer nuestro interior y de cómo vivimos. Es por todo ello que la toma de conciencia de estas y su adecuado manejo son de gran importancia para lograr nuestro bienestar psicológico y nuestra felicidad personal e interpersonal. Un tema muy importante en la psicología social, la cual estudia los pensamientos, sentimientos, comportamientos y los estados mentales de las personas. De la psicología social hacen parte varios temas, entre los cuales están la neurociencia social, la cual es la exploración de las bases neurológicas de los procesos tradicionalmente estudiados por la psicología social. Bueno, utiliza simultáneamente los niveles cerebrales y corporales para entender cómo pensamos y actuamos, centrándose en cómo nos relacionamos y pensamos acerca de otras personas. Por otra parte, la neurociencia le ofrece un apoyo a la psicología con la finalidad de entender mejor la complejidad del funcionamiento mental. También tenemos la cognición social, es la responsable, entre otras funciones, de cómo seres humanos percibimos emociones propias y de los otros, podamos entender lo que piensan los demás en determinadas situaciones. Evaluamos mentalmente las interacciones interpersonales y sobre todo de realizar acciones sociales adecuadas dentro de un entorno determinado. En la percepción social, donde las personas interpretan la realidad social. En otros términos, se refiere a cómo percibimos a los demás y de qué manera interpretamos su comportamiento. Como se describe también en el libro de Salcedo,
donde el proceso perceptivo está mediado por un sistema neuronal distribuido que influye en numerosas regiones cerebrales, como la región de selección de caras existentes en la corteza visual. Otra es la amígdala, una parte del sistema límbico cuyo papel básico es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. La inferencia social, como una actividad mental propia del ser humano, se lleva a cabo en la vida cotidiana, sin saber que a veces hacemos uso de la inferencia. En la inferencia como proceso, también debemos decidir qué información seleccionamos respecto al tema en el que vamos a hacer la inferencia y combinarla para obtener el producto. Y el producto es el resultado del proceso de razonar sobre algo. En la teoría, estudia los procesos de los racionamientos sobre los estados mentales de otros. Según esta teoría, los estados psicológicos atribuidos a otras personas se conciben como propuestas teóricas empleadas para explicar. Las estructuras cerebrales implicadas en este proceso son la corteza prefrontal, la dorsomediana, la corteza cingula posterior, polos temporales y frontales y los dos pulsos temporales superiores. Buenas, mi nombre es Mónica Guerrero. A continuación les vengo a hablar sobre la empatía, que hace parte de la psicología social. Esta es una habilidad que podemos desarrollar y entrenar para facilitar nuestras relaciones. Requiere de una escucha activa, una atención plena y una actitud de comprensión. La escucha activa implica escuchar con atención y con todos nuestros sentidos, atendiendo a la comunicación verbal y no verbal de la persona, poniendo atención plena en la otra persona, observando sin emitir juicios, sin aprobar o desaprobar, sin anticipar o suponer lo que otra quiere decir, sin interferencias de nuestras propias vivencias, adoptando de esa forma una actitud comprensiva. La estructura de presente en este proceso está la unión temporoparietal, la corteza prefrontal, ventromedieval, el sistema de neuronas espejo y en el lóbulo parietal inferior. En las zonas subcorticales como amígdala, la corteza orbifrontal, el hipotálamo y el hipocampo radicarían los procesos afectivos más importantes. En la categorización y juicios sociales, estas nos permiten clasificar a las personas en grupos. Es función de las características que tienen en común: sexo, edad, nacionalidad. La asignación de los demás a determinantes grupos o categorías es una manera de hacer más sencilla la percepción de la realidad social, como lo define el libro de Psicología Social de Sabucedo Morales. Las categorías sociales aluden a conjuntos de casos que tienen un parecido familiar o que comparten difusamente ciertos atributos. En la psicología social, la categorización constituyó un primer paso para entender la dimensión social que opera en la comunidad. También cabe hablar de la confianza interpersonal, la cual es esa seguridad que tenemos en nosotros mismos, en lo que queremos lograr. La confianza es un punto clave en las relaciones interpersonales y sociales. En este proceso interfieren varias hormonas neuroactivas, especialmente el neuropéptido denominado oxitocina. Las estructuras cerebrales involucradas en la confianza son varias. Entre esas tenemos la amígdala, la corteza prefrontal, ventromedieval y por último el polo temporal. En el tema de cooperación y conductas de ayuda, cabe mencionar que cooperar es ayudar o colaborar con alguien con el fin de facilitarle un apoyo. Cooperar implica el ofrecimiento a los demás y por lo tanto, cooperación se encuentra normalmente asociada a la solidaridad, al altruismo o a la generosidad. De cierto modo, hace parte de las conductas de ayuda, ya que estas son acciones que benefician o mejoran el bienestar de uno o varias personas. Las relaciones intergrupales en el área de la psicología, que estudia las causas y consecuencias de las acciones y percepciones que tienen los individuos sobre sí mismos y los otros, en tantos miembros de diferentes grupos sociales, en los estereotipos y prejuicios, ha sido una constante en la investigación psicosocial, ya que trata sobre uno de los tópicos
básicos esenciales de la disciplina, como la interacción de los factores situacionales con las actitudes, las emociones, las motivaciones, las creencias influyen sobre el comportamiento de las personas. Las estructuras presentes en este proceso son las amígdalas, corteza temporal y corteza prefrontal lateral izquierda, corteza cingulada anterior dorsal. Cabe resaltar que la psicología social se centra en el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otros, comprendiendo además los comportamientos de los grupos y las actitudes de cada persona ante su forma de reaccionar o pensar en el medio social. También busca instaurar teorías sobre los comportamientos humanos que sirvan para predecir las conductas antes de que se produzca y poder intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, así le damos finalización a nuestro video.